Bien, amigos del canal, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a una entrevista más de su canal del Cuarto Momento. Esta entrevista es parte de una serie de entrevistas que abordan temas de recursos naturales. Y el día de hoy estoy con un invitado muy especial, a cual lo conozco en persona. Es el doctor Carlos Orihuela, de Perú. Él es profesor de la Universidad Nacional Agraria de La Molina en Lima, Perú. Él es doctor en Economía de los Recursos Naturales. Y bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, profesor Carlos. Muchas gracias, Lucho. Gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por haber aceptado. Pues el profesor Carlos es economista de profesión, es economista por la Universidad Nacional de La Molina y una maestría en Economía de Recursos Naturales por la Universidad de Concepción de Chile, y tiene un doctorado, como ya lo mencioné, es doctor en Economía de Recursos Naturales y Ambiente por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, actualmente es profesor, es catedrático universitario y es investigador registrado en el CONCITEC, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología de Perú. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues a mí como economista me llama mucho la atención. Es un tema que debe ser muy importante y hoy en día muchos economistas están tratando de saber cómo es esto de la llamada economía ambiental. Profesor Carlos, usted es un especialista y en este tema, y quisiera que nos comente qué deberíamos entender los economistas por la economía ambiental. Bueno, sí, de hecho hay mucha confusión, ¿no?, entre lo que es economía ambiental y economía de recursos naturales. Muchos creen que es lo mismo. Y parece lo mismo, ¿no? Para alguien que sea medio ambiente, recursos naturales, como que es lo mismo y bueno, ¿no? Pero no. Economía ambiental trata acerca de la propuesta que tiene la economía neoclásica para enfrentar los problemas ambientales, principalmente de contaminación. Por otro lado, la economía de los recursos naturales es básicamente cómo es que podemos asignar este tipo de recursos de forma tal que generen el mayor bienestar social, ¿no? Entonces hay un tema bastante distante entre ambos, ¿no? Entonces son campos totalmente diferentes. Entonces todo este tema de la valoración ambiental, incluso lo de cambio climático, o sea, son cosas transversales, ¿verdad? Pero que se abordan principalmente en el área de economía ambiental, como que es un campo mucho más grande, es más flexible y abarca más cosas. Ok, claro, tal vez la diferencia aparte en que deberíamos diferenciar el ambiente como tal y los recursos naturales, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ambiente, los componentes bióticos, abióticos, qué sé yo, y cuando hablamos de recursos naturales, pues ya todo, los recursos forestales, pesqueros, algo así. ¿Tiene Exacto, eso es. Lo otro nos preocupamos básicamente de la calidad ambiental. De la calidad ambiental. Y correcto. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué los economistas, mucha gente asocia que la economía es algo así como contabilidad o finanzas o administración, y eso no es economía? Este es un tema que incluso podríamos tocar en otra oportunidad, que es un economista en realidad. Pero ¿por qué los economistas? Sí, es un tema muy importante. ¿Por qué los economistas de un tiempo acá han tomado preocupación sobre el ambiente? ¿Y por qué lo han bueno, digamos, ese tema de que de que hay una creencia generalizada, ¿no?, en algunos campos del conocimiento, de que los economistas somos los malos de la película, solamente servimos para comprar y vender, finanzas, no sé, se imagina el economista es un tipo con un portafolio, con el cabello engominado, vendiendo acciones, claro, no sé, tipo Wall Street, ¿no? O sea, pero nada, bueno, hay muchas facetas de los economistas. Una de ellas es justamente la faceta de los economistas que tratan, digamos, o están vinculados a lo que son políticas públicas. Y en lo que estamos hablando es canalizadas al área de la conservación o al área de las mejoras en la calidad ambiental, transporte, etc.
Entonces, sí, digamos, los economistas tenemos una participación interesante, pero fíjate que esto no es algo de moda, esto ya viene desde hace algunas décadas, ¿no? O sea, desde el momento en que el crecimiento como tal empezó a cuestionarse y tan así que empezaron a acuñar el término crecimiento sostenible, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y ahí vino lo de desarrollo sostenible, bueno, todos son temas de evolución, ¿no? Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, como que van surgiendo preocupaciones por parte de la sociedad, se van generando problemas y también se van generando formas de atacarlos, y una de ellas es justamente el tema de economía ambiental, pero esto ya viene, o sea, desde hace algunas décadas, no es algo reciente, ¿ok? Entonces, esto es un tema que cada vez va ganando mayor aceptación, pero bueno, tú y yo sabemos como economistas de que no todo es perfecto, ¿no? Entonces hay algunas limitaciones también, pero bueno, ahí vamos, estamos para conversar sobre eso. Claro, entonces, eso me lleva al pensamiento de que si los economistas o la economía le ha puesto atención al ambiente y los recursos naturales, es porque están preocupados los economistas para que este crecimiento, como lo que usted acaba de mencionar, pues perdure en el largo plazo, ¿no? Que es más o menos el concepto más o menos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, finalmente a los economistas nos importa el ambiente porque queremos que nuestros países o que los países pues sigan produciendo, sigan creciendo en el largo plazo. Correcto. Por definición, en economía estamos interesados en el bienestar, ¿verdad? En el bienestar humano. En todas las asignaciones que hacemos deben conllevar a una mejora, a la mayor mejora, digamos, en el bienestar humano. Pero si eso lo llevamos a niveles intergeneracionales, entonces estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿verdad? Desarrollo sostenible se entiende en economía. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero quizás la más directa, la más práctica es la económica, ¿no? En la cual lo entendemos como un bienestar humano no decreciente en el tiempo, ¿verdad? O sea, que pueda que se mantenga, que suba, que se mantenga, pero que no decaiga. Entonces, haremos todo lo necesario para lograr eso, a partir de los recursos que tenemos y mediante una serie de reformas, instrumentos y políticas, etcétera. Entonces, en realidad estamos interesados en eso, y desde el momento en que la conservación del medio ambiente y la asignación de recursos forman parte, inciden directamente en el bienestar humano, entonces encaja la economía perfectamente en esta área. Entonces, no tendríamos por qué aislarlos. O sea, esa sería una concepción del economista de finanzas, ¿verdad? Finanzas, hacer dinero, bancos, etc. No. O sea, justamente, si estamos interesados en el desarrollo sostenible, tenemos que asignar los recursos de forma tal que generen el mayor bienestar, no solamente ahora, sino mañana y pasado mañana, y etcétera, indefinidamente ya. De eso trata la economía de recursos naturales en gran medida. Pero otro componente del bienestar es justamente los que están vinculados a calidad del agua, calidad del aire, etc. Y ahí es donde los economistas también entran a tallar proponiendo instrumentos de política, mejoras que se reflejan directamente en cambios en el bienestar. Entonces, no hay argumento alguno para pensar que un economista no debería estar involucrado en estos temas. O sea, ¿por qué deberíamos estar interesados en la conservación, en la calidad ambiental? Ahí está, por su vínculo con el bienestar humano. De eso trata la economía. Correcto, exactamente. Claro, porque finalmente ¿cómo decirlo en términos que no sean tan técnicos? Pero la satisfacción de nuestras necesidades finalmente está en el ambiente, está en los recursos naturales. Entonces, somos parte finalmente de un sistema complejo, dinámico, y que a veces no nos damos cuenta, pero los recursos naturales y el ambiente influyen mucho en eso. Influye mucho en cómo satisfacemos nuestras necesidades. Entonces, eso quiere decir que el interés de los economistas por el estudio del ambiente, la conservación del ambiente, es una especie de reconciliación entre la ecología y la economía. Yo no estaría seguro de eso. O sea, lo que hacen los economistas no lo hacen por la ecología, lo hacen por el bienestar humano.
Uh-huh. que es Claro, que es algo antropocéntrico, ¿no? O sea, exacto, exacto. Entonces no hacemos las cosas porque deba verse verde, porque verde es mejor. Haremos las cosas si es que ese verde conllevará a un mayor bienestar, que es muy ok. diferente. Entonces ahí viene la eterna discusión, ¿no?, entre los economistas ambientales y los economistas ecológicos, ¿no? Entonces, y bueno, eso es otro tema, ¿no? pero siempre nosotros estamos vinculados principalmente en lo que es economía neoclásica, de donde proviene la economía Ajá. ambiental, estamos vinculados básicamente a un esquema de beneficio-costo, ¿no? Haremos algo en la medida que eso sea lo que consideremos y evaluemos que es la mejor opción social, Ok, claro, lo finalmente cual, la... lo, Ajá. lo cual puede ir en contra de algún criterio ecológico. Ok, claro, claro, finalmente la economía es una ciencia social que tiene como centro al hombre, ¿no? Entonces, finalmente, alguna vez tuve una discusión justamente con un biólogo, porque yo decía, vamos a valorar el ecosistema o los recursos naturales o el ambiente, siempre y cuando la población involucrada sepa o se sienta afectada, ¿no? Entonces yo lo dijo, no, porque ¿qué vamos a hacer con los ciertos componentes biológicos que existen en ese lugar? Entonces la economía ambiental finalmente, lo que voy a decir creo que puede ir enlazado perfectamente con la siguiente pregunta. La economía ambiental es o toma como base la economía no clásica, ¿cierto? Correcto. Eso quiere decir que la economía ambiental se basa en la teoría subjetiva del valor, ¿cierto? Correcto. Entonces, por eso es que hay esta discusión entre la economía ambiental y la economía del valor. Es la eterna discusión. Sí. Sí. Pero fíjate que, a ver, todos queremos lo mismo, todos queremos bienestar, Uh-huh. y todos queremos ese bienestar no decreciente en el tiempo, ese bienestar humano no decreciente en el tiempo. Todos anhelamos eso. Yo creo que la discusión es sobre los puntos de vista para lograrlo. Ahí están las discrepancias. O sea, por un lado, estamos más cerca de lo que creemos, más cerca en que los objetivos son los mismos. El problema, o sea, no sé si el problema, sino de que los métodos, los procesos para lograrlo, ahí están las enormes diferencias, ¿no? Pero finalmente todos queremos lo mismo, queremos llegar a lo mismo. Exactamente. Y bueno, en este sentido, la economía ambiental no es que sea perversa, aunque mucha gente podría catalogar, por ejemplo, que incluso la economía neoclásica es, está limitada o incluso es perversa, ¿no? Los supuestos que la soportan, mucha gente no puede estar de acuerdo con ella. Sin embargo, la economía ambiental, como usted mencionó al comienzo, ha avanzado mucho. Ya no se valora, por ejemplo, los recursos naturales per se o algún componente físico per se, sino se valoran los servicios ecosistémicos, ¿no? Porque entendemos la complejidad, ¿no? De, pues, Dios, un sistema complejo, dinámico, ¿no? En ese sentido, ¿hacia dónde está yendo la economía ambiental? Si vamos a encajar a esto en esa etiqueta, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo de la economía ambiental hasta ahora. ¿Cómo usted lo podría...? Sí, a ver, lo bueno es una muy buena pregunta, sobre todo para un economista neoclásico, ¿no? Lo bueno es que es mucho más flexible, más ágil, más concreta para toma de decisiones. Eso es lo bueno. De hecho, eso es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? De hecho, la economía ambiental es prácticamente la que, en base a lo que se toman decisiones por lo general. Lo malo es de que falta, digamos, o sea, las limitaciones para aplicarlas muchas veces son grandes. Muchas veces no
podemos tener la información que nos permita acercarnos a la cifra deseada, ¿verdad? Por temas de información, por temas de funciones. De hecho, el capturar todo el valor económico total o calcularlo es algo extremadamente ambicioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si lo calculamos estamos diciendo de que esto es todo lo que hay, pero estamos asumiendo que lo conocemos todo. Y en realidad no conocemos todo. Hay muchos procesos, muchas cosas que no lo sabemos y no lo sabremos por buen tiempo. Podemos estar tomando o generando información, data y toma de decisiones, aun cuando no sepamos todo el comportamiento con respecto a las dinámicas de los ecosistemas, que hasta el día de hoy es algo que se ha estudiado muy poco. Acá en Perú somos muy chauvinistas, ¿no? Con el tema de la biodiversidad, los recursos naturales, que tenemos los mayores niveles de biodiversidad a nivel mundial y cada vez que hay este tema del birdwatching, Perú le ganó a Brasil por 2 pájaros más, felicidad total, somos lo máximo, y eso está bien. El problema es que al ser ecosistemas tan complejos, es extremadamente complicado evaluar sus dinámicas, comprenderlo. Y si no lo comprendemos bien, no tenemos la información para medidas de política que puedan estarlo afectando o para medidas de política que pretendan conservarlo. Entonces, ahí están los problemas. En otras palabras, es muy ambicioso de nuestra parte muchas veces tomar decisiones, pero siempre habrá un componente de riesgo en esto. ¿Por qué? Porque hay un componente que desconocemos. Tomamos las decisiones con la mejor información que tenemos, pero tenemos que reconocer que hay muchas cosas, sobre todo de las dinámicas de los ecosistemas, que no lo sabemos, no ha sido investigado y va a tomar mucho tiempo. Los países desarrollados ahí están haciendo esfuerzos para ecosistemas menos complejos que los nuestros, ¿verdad? El ecosistema mexicano, bueno, digamos, de países con altos niveles de biodiversidad tienen ecosistemas sumamente complejos, y estudiarlo con las carencias de recursos es aún más complicado. Entonces, por ahí ya vas sacando tu línea de que siempre que hagamos cálculos, tomemos decisiones, ya tenemos un componente ahí que más adelante puede pasarnos factura, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, una de las cosas que puede ser una limitante de la economía ambiental en toma de decisiones. Claro, bueno, finalmente creo que sucede esto en todo análisis que se hace tomando en cuenta la teoría económica neoclásica, ¿no? Por ejemplo, Solow llamaba al residuo, pues, más o menos parafraseando, ¿no? Era lo que ignorábamos, ¿no? Lo que ignoraba sobre por qué crecían los países, ¿no? Estaba justamente metido en el famoso residuo de Solow, ¿no? Claro, y Solow se lo atribuía a la productividad, pero sabemos que ese residuo puede ser muchas cosas, o sea, es simplemente captura nuestro desconocimiento de muchas cosas. Así es. Bueno, finalmente eso es hacer ciencia, ¿no? Por eso que la economía neoclásica tiene mucha relevancia y mucha preponderancia en el campo científico en general. Cuando pues empezamos a dialogar o a intercambiar nuestras ideas con otras ciencias. Y eso es lo bonito de la economía ambiental, que usted seguro ha podido trabajar no solamente con economistas, sino también con biólogos, ingenieros ambientales, forestales, y a veces uno le pregunta a ellos sobre la dinámica de los ecosistemas y ni siquiera ellos pueden entenderlo, pues menos lo vamos a hacer. A veces los economistas... Sí. Es que no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, digamos, generar la información para toma de decisiones. Y muchas veces con esa información queremos, por ejemplo, un clásico, el economista tiene que calcular los beneficios. Ya, pero ¿cómo calcular los beneficios? O sea, razonablemente los beneficios de cambios físicos
o de cambios biofísicos, cuando estos cambios biofísicos todavía no han sido abordados razonablemente por los profesionales de esa área, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, multidisciplinario. A donde deberíamos llegar es a un tema multidisciplinario. O sea, esta idea de que los economistas por un lado, los biólogos por otro lado, una confrontación innecesaria, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos. El biólogo no va a ir muy lejos porque su información, tal como está, no es digerible para toma de decisiones. Cuando un biólogo vaya al ministerio y le diga, Ministerio de Economía, mira, yo he descubierto esta especie y esta especie es sumamente importante, tiene el lomo plateado, tiene esto, acá están las fotos, lo único que le van a decir, muy bien, me gustó tu tema, quiero plata. Todos quieren plata, ¿por qué tengo que darte la plata? Porque es una especie importante. Acá también hay un señor tocándome la puerta que es de salud, hay otro señor tocándome la puerta que es de educación. ¿Por qué tu mono tiene que ser más importante? ¿Entiendes? Pero si el biólogo dice, ok, vamos a sacar cuentas de esto, se junta con un economista, lo que hacen es, vuelven después de algunos meses y dicen, ok, acá tengo un documento que demuestra que si tú no me das $1.000.000 para proteger este mono, los cultivos del valle van a perder, o digamos, la producción del valle cercano va a perder tantos millones de dólares, porque hemos encontrado que el mono, estoy hablando, no sé, un caso hipotético, ¿no? Que el mono es un vector polinizador, es el encargado de mantener a raya la población de plagas que afectan a... Ya, listo, encontramos el link, pero ese link no lo va a hacer el economista. No nos capacitan para eso, no estamos preparados para eso. Eso es tarea de los profesionales de esa área. Entonces, eso es lo que hasta ahora no comprendemos. Todavía siguen las eternas pugnas que los economistas son así, son los culpables, el mundo ha colapsado por ellos, y no es así. También queremos, hay la rama de economía ambiental, economía de recursos, lo que está buscando es justamente enfrentar eso. Entonces, no tiene ningún sentido los enfrentamientos, deberíamos juntarnos. Los profesionales de las ciencias naturales generan información, el economista se encarga de traducir, darle forma y evaluar cómo estos comportamientos afectan el bienestar humano y a partir de ahí proponer medidas de política para conservación. De eso se trata, eso es lo que tenemos que hacer. Es así sencillo. ¿Cómo lo logramos? Bueno. Ese es el tema, pero lo que acaba de decir es tal vez el mejor ejemplo que he escuchado de, pues en la vida real, cómo funcionan las cosas, ¿no? Finalmente las decisiones caen en el campo político, y eso a veces no lo queremos ver, pero finalmente caen ahí, caen en los políticos, en los burócratas, y si no se les explica bien las cosas, pues no te toman la atención debida. Y luego pues vienen consecuencias, ¿no? Pero de verdad... Toda acción de conservación, toda acción requiere recursos. Uh-huh. Y las entidades privadas te lo pueden dar, pero si tú quieres recursos del Estado, tienes que solicitar bajo los estándares que solicite el Estado. Y el Estado solicita, demuéstrame que si yo te doy una cantidad de dinero, ¿verdad? El retorno es mayor a eso. Y con cifras físicas, con fotos, con otras cosas, no se va a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque los tomadores de decisión, los que asignan los recursos, no te van a entender ese lenguaje. Tienes que traducirlo en términos de beneficio, por lo general, en términos monetarios. Entonces, hay la confusión. No, quieren vender las cosas y eso está mal. No queremos vender, simplemente utilizamos la métrica monetaria por su facilidad, nada más. No, el hecho que valoremos algo es resaltar la importancia de algo, por lo general, en términos monetarios. No es necesario, hay formas de valoración que no son monetarias, pero por lo general en términos monetarios, ¿por qué? Porque ya está listo para un costo-beneficio, para evaluar alternativas que tiene la sociedad. Pero eso a veces es desentendido o digamos, o sea,
yo creo que falta un poco de conciliación, digamos, ¿no? O sea, considero de que hay una pelea innecesaria. Hay creencias incorrectas acerca de lo que hace uno y de lo que hace el otro. Entonces, cuando eso termine de aclararse, yo creo de que ahí recién van a poder trabajar juntos. O sea, se supone que todos queremos lo mismo, ¿verdad? Si todos queremos lo mismo, ¿por qué no trabajamos juntos? O sea, ¿por qué tenemos que estarnos peleando? O sea, eso no es eficiente. Viéndolo en términos económicos, no es eficiente. Exacto, sí, no, todo lo que dices es correcto. Y me hizo acordar una anécdota muy interesante, y yo siempre la recuerdo cada cierto tiempo cuando me toca hablar justamente de esos temas. Un ingeniero alguna vez me preguntó: Luis, ¿por qué hablas de valorizar el ambiente o los recursos naturales o los servicios ecosistémicos? ¿Y por qué no utilizas la palabra monetizar si finalmente es lo mismo, si finalmente es lo que estás haciendo, ¿no? Y es una pregunta que me hizo pensar, o sea, en ese momento, pues, a ver, ok, ¿cómo le explicas a una persona? Yo creo que mucho de los problemas así que tenemos entre profesionales de distintas áreas es porque para los sociales, a veces nos hace difícil explicar las cosas porque no son iguales que, por ejemplo, yo explicara la fuerza de gravedad o explicara la fotosíntesis. O sea, no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo. Entonces, tal vez el problema es que los economistas debemos explicar bien la teoría del valor. Y justamente cuando hablamos de la valorización, ¿por qué decimos valorización? Porque detrás de eso está la teoría del valor, ¿no? Correcto. Y eso a veces incluso economistas, chicos de licenciatura, maestría, ni siquiera se reparan eso y ni siquiera entienden qué es la teoría del valor. Entonces, a mí siempre me acuerdo de esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no hablas de monetización? ¿Por qué me hablas de valoración? Eso es falta, digamos, de conocimiento, ¿no? Quizás, o sea, por eso te digo, yo tengo la sensación que hay un desconocimiento generalizado de muchas cosas y eso hace que los economistas sean percibidos como aquellos que quieren vender esto, o sea, y como algo malo, ¿no? Como una sensación mala, pero no es así, es muchas veces un tema de... Mira, fíjate, una vez estábamos en una conferencia acerca de resultados de valoración y asistió el decano de una facultad muy grande, de una facultad de ciencias naturales, el decano. Y el decano levantó la mano y dijo, pero un poco fastidiado, ¿no? Ustedes van a valorar esto, le están poniendo precio a las cosas. Y bueno, ahí me di cuenta que si ya desde el decano de la facultad venía esa percepción, entonces ya tenemos una idea de cuán grande es la distorsión con respecto a lo que un economista ambiental hace, ¿verdad? Entonces, la creencia es que le ponemos precios, y si le ponemos precios para vender, rematar, bueno, cualquier cosa, pero que no va a ser buena para la conservación, ¿no? Que es algo falso, ¿no? Entonces, y claro, también todos los estudiantes tienen la idea de que ya, quiero hacer valoración, pero ¿para qué? No sé, pero quiero hacer encuestas. ¿Cuándo voy a averiguar? Yo voy a trabajar en las encuestas y tal cosa. Pero ¿encuestas para qué? ¿Por qué? O sea, hay la sensación que en valoración es encuestas. Sí. Entonces o que valoración es hacer un DAP, ¿no? Claro, pero, o sea, es un tema amplio que incluso hay un desconocimiento también dentro de los propios economistas, ¿no? Y eso está bien, pero eso se soluciona con capacitaciones, con exposiciones y listo, o sea, no hay problema. Yo creo de que uno tiene que estar aperturado, digamos, a comprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, también yo, muchos alumnos que yo tengo son de ingeniería ambiental o he tenido alumnos de otras áreas. Entonces, cuando yo les comento, fíjense,
el punto de vista de la valoración o incluso el objetivo de la economía, entonces ellos como que quedan un poco así, un poco fastidiados, ¿no? Porque en la primera clase es un poco chocante para ellos, porque les cambias el chip totalmente. Entonces a ellos se les enseña que esto es lo correcto y cuando llega un economista y le dice, no necesariamente, depende. La famosa palabra. La famosa palabra, depende. Si esta es la mejor opción, habrá que demostrarlo, pero per se no tenemos por qué hacerlo, al menos en economía. No es la mejor opción. Pero no, la conservación siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor, ¿según quién? ¿Según qué? De repente hay otra opción que genera mayor bienestar que la conservación de algo. Habrá que evaluarlo, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan los alumnos como que a dónde me he metido, ¿no? O sea, ¿quién es este tipo, no? Pero es algo, pero ya, luego van pasando las clases y van comprendiendo. Y al final comprenden. O sea, como siempre yo les digo a ellos, yo les enseño economía ambiental a la gente de ciencias naturales no como un tema de evangelización. O sea, esto es lo que tienen que hacer, olvídense del chip con el que ustedes les enseñan que conservar todo, no hay otra cosa que conservar, listo. No. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes, tarde o temprano, van a tener que generar políticas, ¿ya? O toma decisiones. La toma de decisiones por lo general es en términos económicos. Entonces, ustedes tienen que adaptar sus requerimientos al lenguaje de la economía, al lenguaje de la toma de decisiones. Entonces, de nada vale que tú vayas por un lado, de nada vale que tú digas, ya, yo quiero que se aplique el estándar del mejor país en el mundo. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque es el mejor país del mundo, y si les va bien a ellos, a nosotros también. Bueno, habrá que evaluar primero, ¿pero por qué? ¿Dónde está la demostración que ese estándar va a generar el mayor bienestar? Entonces ahí empiezan a cuestionarse, ¿no? De que muchas cosas son hechas, digamos, por costumbre o hay la creencia, ¿no? De que haciéndolo de una determinada forma siempre es lo mejor. Pero quizás hay que profundizar y evaluar y discutir y replantear incluso, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos para demostrar que es lo mejor? De repente no es lo mejor. El hecho de que haya funcionado aquí no significa que funcione acá. Nuevamente, vamos al término económico, depende, ¿no? Así es, sí, y tal vez eso podríamos etiquetarlo dentro de lo feo de lo que ha estado ocurriendo en la economía ambiental, ¿no? De que hay mucho desconocimiento, incluso de las personas que hacen o que toman decisiones en este campo, ¿no? Y eso también debe ser una llamada de atención para, pues en realidad para todos nosotros como profesionales de la economía, de que, pues si voy a hablar de economía ambiental, tengo que saber lo que estoy hablando, ¿no? Y si vamos a valorizar algo, pues también tengo que, como economista, reconocer mis limitaciones. No soy biólogo, no soy físico, no soy ingeniero. Y lo mismo con las otras áreas, ¿no? Alguna vez un ingeniero, otro ingeniero, me preguntó y me dijo, ¿crees que yo no puedo hacer una valorización? Y dije, no. ¿Por qué? Porque no eres economista, porque desde el mismo concepto de valorización necesitas entender qué es el valor económico. Entonces, yo creo que es de ambas partes, y también no quería dejar pasar el hecho de los estudiantes, ¿no? Hay un montón de tesis de valoración del Octopus insularis, o de qué sé yo, un montón de tesis publicadas en repositorios en toda América Latina. Y como usted acaba de decir, ¿no? ¿Para qué hiciste eso? Finalmente, hacer encuestas, y luego voy a tratar de minimizarlo, espero que nadie se moleste. Finalmente, hacer un LOGIT, un PROBIT, un DAP, no es tan difícil. Y mucha gente está acostumbrada, me parece que se está acostumbrando a hacer eso, ¿no? Sus tesis de maestría y qué sé yo. Pero como usted bien dice, y es algo que debemos tener en cuenta incluso desde nuestra ética profesional, ¿para qué lo estás haciendo, no? Claro, o sea, el punto de partida de toda investigación es ¿qué quieres demostrar? ¿Qué vamos a demostrar con esto? ¿Tenemos claro eso? Si no lo tenemos claro, no hagamos nada, porque vamos a trabajar por las puras.
Entonces, hay una, como tú has señalado, ¿no? Hay muchísimo, o sea, de hecho, yo he estado haciendo una especie de balance de investigaciones vinculadas a la gestión de recursos naturales y acción climática acá en Perú. Hace poco, de hecho, estoy presentando un informe, ¿no? Y he encontrado de que la mayor cantidad de documentos de investigaciones corresponden a valoración. Y la mayor parte de ellos corresponden a valoración de servicio ecosistémico, regulación. En otras palabras, valor de la captura del carbono. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es agarran, calculan, son mayormente profesionales de ciencias naturales, ¿no? Calculan, digamos, el carbono, digamos, en un lugar, algo físico, lo multiplican por un precio y ya está la tesis. Pero pero eso per se, digamos, no es de mucha utilidad, ¿no? Entonces, muchas veces vienen alumnos y me preguntan, ya estoy por sustentar la tesis y quiero que me dé una observación al respecto, ¿no? Entonces le digo, pero ¿para qué sirve esto? O sea, ¿qué ganas con esto? ¿Qué demostramos con esto? ¿Esta metodología es válida? Entonces, mi sensación es que se requiere cada vez hay un mayor interés por los temas de valoración, un mayor interés por las personas vinculadas a ciencias naturales, ¿no? Pero falta todavía muchas capacidades para ello. Entonces, se requieren mayores fortalezas, mayores capacidades generalizadas. O sea, hay el interés. Los muchachos quieren trabajar en este tema, pero muchas veces son pocas las personas que manejan los temas de valoración o los métodos de valoración, o en todo caso los economistas que están metidos en esto, y eso puede dificultar o puede, digamos, mermar un poco la calidad de los resultados que hay en estos documentos, ¿no? En estas iniciativas, más bien. Entonces, ahí más o menos te voy indicando que hay algo que tenemos que mejorar todavía, ¿no? En un tema de capacidades, al menos acá. Sí, no, yo creo que en toda América Latina, y tal vez en todas las escuelas de economía donde se trabajan estos temas de medio ambiente, de economía ambiental, de recursos naturales, e incluso de la economía ecológica. Es muy importante lo que usted acaba de decir, y creo que la experiencia que tiene usted, tanto como diseñador de políticas públicas, pero también como profesor, es que está en contacto con muchachos que están tratando de hacer cosas, ¿no? Y pues tal vez, no sé si lo voy a meter en un problema por lo que voy a decir, pero algo que nos falta mucho, y en Perú, y tal vez en la Escuela de Economía que yo conocemos muy bien, es de que nos falta mucho revisar la teoría. Es que la gente está haciendo muchos métodos cuantitativos, muchos logic, muchos probit, muchos DAP, y no tienen idea de lo que están haciendo porque no se meten a ver la teoría, no se meten a ver la evidencia empírica. Antes de la pandemia, hubo una conferencia, no recuerdo el nombre del economista, aquí en México, era una persona ya un tanto mayor, y bueno, no hablaba tampoco muy bien español, no me acuerdo, no recuerdo bien, era francés, y dijo algo como que en el mundo ahorita, en la Escuela de Economía, los economistas están haciendo un montón de cosas sofisticadas, ¿no? El Machine Learning, Big Data, y con temas relacionados a alimentos, nutrición, cosas superiores. Y él dijo, ¿y la teoría económica detrás? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y eso, de verdad, a veces, en una escuela, como por ejemplo, escuela de yo estudio economía, una escuela de ingeniería, a veces pasa desapercibido, y es un gran error. Pues no sé qué piensa usted. Pero eso, digamos, no, a ver, un tema que tenemos los economistas es que, bueno, en general, ¿no? Es que estamos como muy a la moda, ¿verdad? Sí. Primero, en los años 50, 60, todo el mundo trabajaba crecimiento.
De ahí, todo el mundo desarrollo sostenible. De ahí, cambio climático. Ahora están con los temas que están de moda, de género, de inclusión, economía verde, economía circular, ya, listo. Economía azul. Economía azul, ya. En 5 años va a salir otro tema, no sé, economía, no sé, juntas la inclusión, lo social, lo ambiental, juntas y vas a crear otra economía y todos van a migrar a esas, ya. Es así, siempre ha sido así. Entonces, hay que, digamos, son como periodos de moda, ¿no? Entonces ya como que en algún momento todos se metieron al cambio climático y parece que están dejando eso, ahora se están yendo por el lado de la economía circular, verde, inclusiva, género y todas esas cosas, ya se están yendo por ahí ahora. Entonces todo es un tema de moda, ¿no? Sí, lamentablemente eso sucede. No solo en economía, seguramente en otras ciencias o disciplinas. Pues sí, bueno, la idea es que tengamos la visión de mejorar poco a poco. Hay espacio para todo. Hay espacio para todo. Así es. Hay muchos vacíos en todas las áreas, y sobre todo en el área de economía ambiental o en el área de economía vinculado a calidad ambiental, recursos naturales, acción climática. Hay muchísimo para hacer, hay muchas cosas que no han sido respondidas, cosas de base, cosas específicas, o sea, el campo es enorme, o sea, yo creo de que lo que falta ahorita es digamos, un mayor fortalecimiento de capacidades, digamos, más enseñanza también, digamos, faltan muchas, bueno, hay países como los nuestros tienen muchas limitaciones, ¿no? Unos más que otros, y dentro de un país instituciones más que otras, pero yo creo de que hay cada vez un mayor interés, hay más gente se está involucrando en estos temas. De hecho, más gente de ciencias naturales está buscando la economía, se están empezando a dar cuenta de que hay mucha flexibilidad por ese lado, pero claro, en los primeros estadios el aprendizaje es probablemente lento, ¿no? Entonces, todo, digamos, yo espero que converjamos lo más pronto posible a un nivel de calidad tal que nos permita generar investigaciones de mucha calidad, ¿no? Que es a donde aspiramos, ¿verdad? Sí, yo creo que Perú es uno de los países con mayor potencial para que suceda esto. Y no lo digo porque yo soy peruano, y mucho menos porque estudié en la Universidad Agraria, en la Escuela de Formación, sino porque en realidad he visto los avances. Ya, a pesar de lo que podemos hablar de las otras cosas feas y malas, he visto los avances que se han hecho en términos tanto académicos, en términos técnicos, en términos políticos, que lleva que Perú puede ser incluso un ejemplo de la región en lo que es materia de economía ambiental. Y quisiera cerrar con esa pregunta, esta entrevista. De verdad, creo que cuando los dos economistas se reúnen para conversar, podemos pasar horas y horas y nunca va a acabar. Muchas cosas interesantes que discutir. Pero me gustaría saber, desde tu experiencia, usted es una de las principales autoridades para hablar de economía ambiental en el Perú. Y la agraria, la Universidad Nacional Agraria y la Escuela de Economía de la Agraria es una de las principales fuentes para hablar de este tema. ¿Cómo va la economía ambiental en Perú? En el sentido de cómo es recepcionada digamos, en el campo, ¿no? Finalmente el economista cuando va a hacer alguna valoración va al campo y va por ejemplo, en el contexto de las áreas de influencia minera y otras industrias extractivas, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo va esto? A ver, justamente en base a este balance de investigaciones en el que estoy involucrado, me ha dado la oportunidad de poder conversar con algunos tomadores de decisiones. Entonces, bueno,
la sospecha es generalizada, ¿no? De que en realidad, y es algo que no solamente es para la economía ambiental, sino para muchas otras áreas, de que, de que los tomadores de decisiones no suelen utilizar la investigación que se genera. Los tomadores de decisiones, cuando requieren algún dato, lo que hacen es consultoría. No queda claro si esto es un tema de que o el tomador de decisión no sabe que se hace investigación de eso, o el tomador de decisión considera que lo poco que hay no le es útil, o el tomador de decisión considera que aun cuando hay algo interesante, no tiene la calidad para tomar decisiones. Puede ser las tres en simultáneo, ¿ya? Puede ser eso. Y entonces, eso es algo frustrante, ¿verdad? Porque se supone de que todo lo que se hace, entonces, ¿para qué? Es el repositorio virtual de las universidades. Claro, entonces se genera tanta edad. No, pero eso es de ambos lados, ¿no? O sea, y gran parte de las investigaciones que se hacen solamente quedan como tesis, o sea, y si quedan como tesis, puede ser también porque no tenía la calidad como para llegar a ser un buen artículo, o es que no hay la voluntad para que llegue más allá. Entonces, y por el lado del tomador de decisión, ¿será que el tomador de decisión tiene las capacidades para estar involucrado en este tema? Ya, entonces, no queda claro. El alcance del estudio no llega a averiguar cuál es el que genera el problema, pero yo creo que el problema puede estar en ambos lados. Entonces, en concreto, respondiendo a tu pregunta, los esfuerzos cada vez crecientes que se hacen en investigación en esta área no están llegando directamente a la toma de decisiones. Quedan como ejercicios académicos. Un pequeño porcentaje de todas las investigaciones finalmente se decanta en artículos Cielo, algunos en Scopus y algunos super rankeados, ¿no? Pero, y aún así, esos rara vez son tomados en consideración por los tomadores de decisión. Entonces, acá hay varias cosas, ¿no? ¿Será que estamos investigando cosas que no son tan útiles? ¿O será que el tomador de decisión no se ha dado cuenta que acá está, de que solamente tenía que leer el último párrafo del abstract para darse cuenta que acá estaba lo que necesitaba? Ya, no lo sabemos. Habrá que hacer encuestas, no sé, pero la cosa está así, lo cual es un poco frustrante para ambos lados, ¿no? Entonces, como te digo, hay mucho por hacer, o sea, hay mucho que investigar y mucho por hacer para canalizar lo que se hace y difundirlo. Quizás, o sea, y para que lo difundamos, debemos asegurarnos que tenga la calidad del caso. ¿Realmente es así? Es otra pregunta. Entonces, hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por investigar, mucho por consensuar, mucho por averiguar, o sea, hay muchas cosas todavía. Eso es bueno y eso es malo. Wow, pues de verdad, profesor Carlos, gracias por esta entrevista, gracias por estar aquí con nosotros, y justamente la idea del canal es eso, ¿no? Tratar de divulgar algo de conocimiento, ¿no? En el sentido de que pues, es algo muy resumido, estamos en un resumen de repente de todo lo que vemos y conocemos y todo lo que leemos. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí. Felicidades por el trabajo que viene haciendo pues, como investigador, como profesor. Eso es muy importante. Ojalá en el Perú los centros de investigaciones que deberían estar en las universidades sean la principal fuente de información para la toma de decisiones. Ojalá pase eso, ojalá vayamos a este camino, pero bueno, tanto usted como pues todo el equipo que le acompaña allá en la Facultad de Economía y Planificación, de verdad que hacen esfuerzos muy interesantes y significativos para que esto avance. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Lucho, por la invitación. Y bueno, cuando quieras, ahí estamos para apoyar la causa. Sí. Algún día. Quería acabar esa frase, algún día. Muchas gracias. Ya, saludos.